Shalom, shalom familia, Altísimo y Cristo los bendiga. Yo soy oficial Yacasácala y aquí a mi derecha, Soldado Yerameel. a toda alabanza, gracias a Dios. Estamos aquí otra vez desde IUIC Los Ángeles y les vamos a brindar otra clase, otro tema para todos ustedes, especialmente ustedes en Monterrey, México, los que escuchan Radio Fórmula, sintonicen y gracias a Dios estamos aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de qué. ¿Cuál es el tema, soldado? El nombre de la clase es ¿quieres religión o salvación? ¿Quieren religión o quieren salvación? ¿Cuál de las dos? Porque la religión y la salvación no van uno con el otro. No es lo mismo, hermanos y hermanas. Y lo vamos a explicar un poco más. Vamos a empezar con Juan 8 y versículo 32. Vamos a hablar y vamos a hablar con la Biblia, con la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, lee. Juan capítulo 8, versículo 32. Ajá. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo dijo que conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. Por eso es importante saber de qué se refería Jesucristo. Vamos a ver, dame eso en Salmos 140 versículo 172. Lee eso. ¿Cuál? Versículo 172. Salmo 119, versículo 100. No, Muy bien. Come on. Este es el libro de Salmos capítulo 119, versículo 172. Ajá. Hablará mi lengua tus dichos, Uh-huh. porque todos tus mandamientos son justicia. Ajá. Esté tu mano pronta para socorrerme. Ahí está. Todos los mandamientos son justicia. Versículo 142. Versículo 142. Ajá. Tu justicia es justicia eterna. Lee. Y tu ley, la verdad. Y tu ley, la verdad. La verdad. Hoy en día tenemos que entender que lo que se refería a Jesucristo es que íbamos a conocer la verdad. La verdad que son que las leyes de Dios. La verdad que nosotros, los mexicanos, pertenecemos a una de las 12 tribus de Israel. Somos de la tribu de Isaacar. De acuerdo a las escrituras, y hay libros históricos que nosotros sacamos, vean las clases, y también ustedes pueden adquirir esos libros que comprueban, usando la Biblia, con versículos de la palabra, que nosotros somos israelitas de la tribu de Isaacar. Ahora, hermanos, Mateo 6:24. Ya sé que muchos de nosotros están en la iglesia católica. Muchos de ustedes también en la cristiana. Cuando fuimos a Ensenada, nos dimos cuenta que hay mucha gente en la iglesia cristiana allá. No nomás católica. Ahora, la iglesia cristiana, la iglesia católica, nos enseña la verdad, nos enseña el camino a la salvación, de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver con estas escrituras. Dame eso en Mateos. Mateo 6, capítulo 6, versículo 24. Lee. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Y si tú estás, si tú crees en Dios o quieres servir a Dios, dice que, ¿lees otra vez? Ninguno puede servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. No puedes. Lee. Porque o aborrecerá al uno Aborrecerás al uno. y amará al otro. Le llamarás al otro. Lee. O estimará al uno Ajá. y menospreciará al otro. Ahí tenemos que ver de qué está hablando. Vamos a ver. Porque si tú amas a uno y odias al otro, no puedes amar a los dos. ¿A qué estamos? ¿Por qué vamos ahí? Porque en verdad, si amas tú a Dios, si estás en la religión o tú profesas ser de una religión, ¿en verdad estás amando a Dios? ¿En verdad es de Dios esas cosas? ¿Pero por qué? ¿Servirás al diablo si estás en la religión? ¿O es religión del hombre? ¿Servirás al hombre o estás sirviendo a Dios? ¿Cuál de las dos? Esa es la pregunta que tiene que hacerse uno. En verdad, esa religión que ustedes profesan, si es católica, cristiana, la que sea, testigos de Jehová, ¿en verdad están alabando a Dios? Por eso es importante leer las escrituras para ver si la doctrina que enseña la iglesia hoy en día viene de las escrituras. Muchas veces, oficial, Sí. nuestras familias, nosotros mismos que participábamos en la iglesia católica, ¿ustedes saben de dónde vienen las costumbres o los ritos que hacen en sus misas? Ajá. Tienen que saber,
Porque si no preguntan, le dicen, no, pues es del viejo tiempo. ¿Dónde está en la Biblia que les enseñen de dónde vienen? Exacto, exacto. Dame la definición de social, la puse en el canal. Vamos a ver esta definición, la definición de social. ¿Por qué vamos a ir a esta definición? Porque para la religión, mira lo que es la religión hoy en día. Mira lo que dice aquí. Social, Ajá. adjetivo, relacionado con, dedicado o caracterizado por compañerismo Ajá. o relaciones amistosas. Ajá. Un club social. Es un club. La religión es un club social. Y vamos a seguir leyendo para ver a qué me refiero. ¿Lee? Buscando Ajá. o disfrutando de la compañía de otros. Ajá. Amigable, sociable, Ajá. gregario, Gregario. Ajá. de relación con, Ajá. conectado o adecuado. Conectado o adecuado. ¿Lee? Para una sociedad Ajá. educada Ajá. o de moda. Para una sociedad educada o de qué? O de moda. O de moda. O de moda. ¿Por qué saqué esa definición? Porque la religión, hermanos y hermanas, es un club social. La religión es algo social, es una actividad social. ¿Por qué? Porque como cambian los tiempos, cambia la doctrina en la iglesia. Por ejemplo, ¿a poco no el Papa dijo que la homosexualidad o el matrimonio entre hombre y mujer es aceptable ante los ojos de Dios? ¿A poco no cambiaron las leyes o cambiaron su doctrina? Dijo que los homosexuales tienen derechos Dice que los homosexuales tienen derecho a tener derechos civiles, sí, ajá. que son como el matrimonio y todas esas cosas. La Biblia habla contra esas cosas. Ahora, Ajá. ¿qué está haciendo la religión católica o el cristianismo? Se están adaptando a la sociedad, a un club social. Y nosotros no estamos diciendo que vamos a hablar muy mal de la iglesia o estamos contra la iglesia. Nosotros no. Lo que Dios dice es lo que va. Si Dios dice que la homosexualidad es pecado, tenemos que adquirir a lo que dice Dios, adquirir a la palabra. Nosotros nomás estamos leyendo de la palabra y para comprobar eso, dame a Amós 3:3. Porque si en verdad era cierto, eso estuviera en la Biblia. Eso está en el Nuevo Testamento, te dice aquí que la homosexualidad es pecado. Lee esto. Este es el libro de Amós capítulo 3, versículo 3. Ajá. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ajá. No, Dios no cambia, perdón. Oh, Dios no cambia, sí, Dios no cambia. ¿Pueden andar dos de acuerdo si no tienen la misma? No. Si uno lee la Biblia, va a empezar a decir, no, pues lo que están enseñando en la religión, en mi congregación, no se compara a lo que dice la palabra. Si el Papa o cualquier hombre te dice algo, te enseña algo, tiene que salir de las Escrituras. ¿Lee? Malaquías capítulo 3, versículo 6. Ajá. Porque yo, Jehová, no cambio. Y Jehová no cambia. ¿Quién es el que cambia? El hombre. El hombre. La doctrina del hombre. Dame eso. Dame Romanos 10, 2. Empieza en el versículo 2. La religión es social. Social, cambia con los tiempos. Te dicen, ven como tú eres. Puedes llegar como tú eres. Puedes ser homosexual. Lo que sea, hermanos. Mientras tú creas en Dios, puedes entrar. Pero, de acuerdo a las Escrituras, no es así. Mira esto, lee. 10, versículo 2 y versículo 3. Este es el libro de Romanos, Ajá. capítulo 10, versículo 2. Lee. Porque yo les doy testimonio Ujú. de que tienen celo de Dios. Pablo lo estaba diciendo aquí, que nuestra gente tiene un celo de Dios. Eso está hablando para ustedes. Ustedes, nuestra gente, ustedes mexicanos, todos los latinos, tenemos un celo de Dios. Queremos alabar a Dios. Creemos en Dios. ¿Lee? Pero no conforme a ciencia. Pero no es conforme a la ciencia. ¿De qué ciencia? De la doctrina, de la Biblia. ¿Lee? Porque ignorando la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, porque mucha de nuestra gente es ignorante a la palabra porque no la leen, porque confían mucho en sus pastores, en sus padrecitos, en las iglesias. Por eso somos ignorantes a la justicia de Dios. ¿Lees otra vez? Porque ignorando la justicia de Dios Ajá. y procurando establecer la suya,
propia. Están ¿qué? Estableciendo la suya propia. El Papa, cambiando las doctrinas, está estableciendo la suya propia ley. No se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado, quiere decir que todavía nuestra gente no se ha sujetado a la, ¿qué? A la justicia de Dios, lo que Dios requiere de nosotros. ¿Lee? A las leyes. ¿Hay más? Porque el fin de la ley es Cristo. Es todo, es todo. So, hermanos y hermanas, Mateo 15:3, ¿qué estamos alabando? ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren salvación o quieren religión? ¿Cuál de las dos? Porque las dos no van una con una. No lo mismo. ¿Lee? Mateo 15, versículo 3. Lee. Respondiendo él les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué nosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Por vuestra tradición. Vuestra tradición. ¿La tradición de quién? De hombre. La tradición de hombres. ¿Por qué quebran la ley de Dios? Porque hacen las tradiciones de los hombres. Y vamos a ir a una de esas tradiciones cuando regresemos, hermanos y hermanas. La tradición de hombre, versículo 8. Versículo 8. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo, nuestra gente, honra a Dios con sus labios. ¿Lee? Mas su corazón está lejos de mí. Mas su corazón está lejos de mí. ¿Lee? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Está enseñando doctrinas de hombres, no mandamientos de Dios, hermanos y hermanas. Y con eso, hermanos, ahorita regresamos. Búsquenos a UIC México, hermanos, sintonícense, háganle like, subscribe. Ahí está todo ahí la información, hermanos. uic.mexico@israelunite.org. Con eso ahorita regresamos, hermanos. El reino del norte. Mi gente sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí damos tales soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente. Problemas lloran, oye, problemas lloran. Escuchen la voz de mi sangre que toda mi gente vota. Tiempo para reconocer que adentro empieza el cambio. Deja toda la mentira y pone Dios primero. Para los mandamientos, amo una a otro. Así a todos sus hijos, como amarte más Dios también. Porque sin la ley nunca vamos a recuperar. Pone la ley primero. Y sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí damos tales soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente sí buscan soluciones para los problemas en el barrio. Mi gente está sufriendo y por eso aquí damos tales soluciones. Cristo en la Biblia, mi gente, dale luz, dale luz, dale luz, dale luz y despierta mi gente, dale luz, dale luz, dale luz, dale luz y enseña a mi gente. A Dios ellos no le temen, por eso es que mi gente no tienen soluciones. Escogidos sobre las naciones de todos los colores y somos los mejores. Tienen que dejar a todos los dioses paganos para entonces salir de las maldiciones. Cristo solo viene para las 12 y a otros no. Shalom, familia, estamos de regreso y estábamos hablando de las religiones, que si se comparan con la doctrina de la Biblia, de Dios, o serán doctrinas de hombres. Ahora vamos con el artículo. Tenemos un artículo y vamos a tocar, claro, la Iglesia Católica. Y sabes que hoy en día la gente se está saliendo de las iglesias. Por ejemplo, se están saliendo de una iglesia y se van a otra religión. ¿Cuál religión hoy en día con nuestros hermanos latinos? La religión del Islam. Se convierten en musulmanes. ¿Por qué?
¿Por qué? Por la misma, que tienen la ignorancia, tienen un celo de Dios, pero están en ignorancia, no sabiendo lo que Dios en verdad requiere. Ahora, dame ese artículo, hermano. Vamos a ponerlo aquí. Ok, este artículo es Cuaresma falsa y las fiestas paganas. Ok, muy bien. No, empieza de ahí al principio. Y como dijo el oficial, nuestra gente tiene un celo de Dios, pero no conforme a las escrituras de Dios. Tenemos que estudiar y saber qué es lo que estamos haciendo. Mucha de nuestra gente oye alguna escritura que alguien le dice y se salen de la iglesia católica, pero van a la misma cosa. Esas iglesias cristianas son ramas que vienen del árbol del catolicismo. Así es. Es la misma cosa. Tienen que seguir estudiando y seguir hallando los errores que las doctrinas falsas del cristianismo le están enseñando a nuestra gente. Por ejemplo, la Cuaresma. Entre los muchos errores que se arrastraron en después de los apóstoles se murió, era Cuaresma y su conexión falsa con el sufrimiento y crucifixión de Cristo. Es una conexión falsa. Eso está hablando que la Cuaresma es una conexión falsa con la muerte de Cristo, ¿le? Se supone que representa los 40 días de ayuno de Cristo en el desierto. Suponiendo, ¿verdad?, que se trata de los 40 días del ayuno de Cristo. Sin embargo, las personas no ayunan como Cristo hizo, pero ellos solo dan despierto o varias cosas que les gusta o a veces no Pónganse gusta. a empezar eso. ¿Eh? Si ellos realmente quisieran conmemorar la muerte y sufriendo de Cristo, Ajá. ellos ayunarían los 40 días enteros. Lee. Cristo nos dice en ninguna parte en la Biblia Pero ahí está el problema. Cristo no nos dice en ninguna parte en la Biblia que hagan qué. que, ¿Cómo? que conmemoremos Sí. los 40 días de ayuno como una fiesta de la iglesia anual. Ahí está. Cristo nunca nos mandó en la Biblia a guardar la Cuaresma. ¿Qué leímos? Que guardamos tradiciones de hombre, pero no la doctrina de Cristo, porque ahí nunca nos mandó a guardar Cuaresma. Muy bien. Aparte de eso, mire, tienen que saber, este artículo Sí. viene de otra iglesia, ¿verdad? De otra Right. iglesia cristiana, que como dije antes de empezar de leer esto, Ujú. que dicen, ok, esto está mal, pero ¿qué? Otras tradiciones de la iglesia católica la obedecen, Ah, ¿verdad? sí. Como la Inmaculada Concepción. Ajá. Estas iglesias están de acuerdo con eso. Sí, Eso correcto. viene de la iglesia católica. Correcto. Entonces tenemos que estudiar para saber. Exacto. Hay otra cosa que queríamos Sí, tocar. el Viernes Santo. El Viernes Santo, que ya Viernes viene. Santo. Es muy importante de conocer nuestras tradiciones. Las tradiciones de nuestra gente vienen de la palabra de Dios. Muchas tradiciones. Pascua, Cuaresma, Nueva Luna, el día de reposo que vamos a tocar ahorita. Come on. Back to the article. Ajá. El Viernes Santo. Viernes Santo. Una de las referencias más tempranas a viernes está siendo una fiesta, se encuentra en el culto de Mithraism. ¿Qué es? Mithraism. Mithraism es ¿qué? Un fuera del retoño zoroastrianism. Ajá. En Persia durante el sexto siglo. Este día se llamó Viernes Negro. Y la historia va a ese. Mitras mató un toro un viernes. Como consecuencia, el toro puso una tumba durante 3 días y supuestamente se levantó el tercer día. Esto nuestra gente por mayor parte no entiende de dónde viene Viernes Santo. Y estamos leyendo esto y se les hace raro para ustedes. ¿Por qué? Porque no se basa uno a de dónde viene estas tradiciones. Esta tradición no tiene nada que ver con Dios. Tiene todo que ver con ¿qué? Paganismo, idolatría. ¿Hay más? El culto de Mitras creyó que de la sangre de este toro toda la vida saltó adelante. Era este mismo culto pagano antes del que era muy poderoso en Roma y después del lavamiento de la organización católica. Se sentía así fuertemente la influencia de viernes hasta la iglesia católica lo asoció con la muerte y resurrección de Cristo. Ajá. Ya, Es todo. Básicamente, sí. Es todo. Pónganse a pensar. Si nosotros descendemos de los aztecas, a nuestra gente en este lado, en el tiempo prehispánico, ¿sí? No sabíamos nada del catolicismo. La iglesia católica también. Entonces la iglesia católica adoptó cosas paganas
de otras religiones y las mezcló en el catolicismo. En 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, Hernán Cortés, los conquistadores, es cuando nos introducieron a nosotros esta religión que se llama catolicismo. Nos enseñaron a un hombre blanco con ojos azules y nos lo dieron como al nuevo Jesucristo, al Dios que hoy nosotros alabamos. Pero, hermanos y hermanas, tenemos que saber, porque esta Viernes Santo no lo teníamos hasta que la Iglesia Católica lo adoptó. Y no dice una fecha cuando adoptó, pero por eso te dije que es una religión social, porque van adoptando cosas tras el tiempo, que cuando pasa el tiempo van adoptando nuevas doctrinas. Mira, oficial, y deme una escritura, por favor. Job 14:4, antes de que nos salgamos de este tema. Mucha de nuestra gente dice que, dicen, oh, bueno, no importa, sí, está bien, porque le llaman que la Inquisición de la Santa Cruz, dicen, ¿verdad? Que es como recibimos a Jesucristo. Y a través de tanta maldad, recibimos la religión, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver qué dice la escritura, Job 14:4. El libro de Job, capítulo 14, versículo 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie. El Señor, es todo eso lo que nos pasó. La religión, el catolicismo lo recibimos a través de un castigo por habernos alejado de las leyes de Dios. La Iglesia Católica, el cristianismo no es limpio. ¿Qué hicieron? Vinieron, asesinaron, violaron, robaron. Ese es el principio de la Iglesia Católica. Ese es el principio del cristianismo a nosotros los 12 tribus de Israel. No se puede hacer limpio. No viene limpio, no viene nada bueno de eso. Y vamos a 1 Timoteo 4 para poderles a ustedes brindarle lo que leímos. Eso se compara con la Biblia. Cristo nos advirtió de las doctrinas que nos iban a caer a nosotros hoy en día. Nosotros estamos en doctrina de hombre. Nuestra gente no está en la verdad. Nosotros aquí en Israel Unido en Cristo nos basamos a la Biblia. Esta no es una religión. Esta es la manera y nuestra herencia, esta es nuestra verdadera cultura que Dios nos dio para nosotros, los hijos de Israel, los llamados latinos. ¿Le? Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos algunos se apostatarán de la ley. ¿De qué estaba hablando ahí? Durante la conquista muchos ya desde antes, desde el tiempo de Pablo, estábamos ya yendo a otras doctrinas. Esto ya al paso del tiempo nosotros hemos aceptado doctrinas que no vienen de Dios, ¿le? Escuchando a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. ¿Y a doctrinas de quién? De demonios. Doctrinas de demonios. Por ejemplo, el sábado. El día de reposo. Pueden ustedes ver en YouTube, en el internet, que un cardenal salió a luz diciendo que la Iglesia Católica cambió el día de reposo al día domingo. Porque el séptimo día de la semana sabemos todos que es el sábado. Y vamos a leer esto de los libros teológicos de las iglesias, de la Iglesia Católica. Miren, la hipocresía de la gente, del hombre, la hipocresía, y miren cómo nos tienen en mentiras, yendo a la iglesia el domingo cuando no es el domingo. Mírale. Día de reposo. Ajá. ¿Qué Sábado. libro estamos leyendo? Porque nuestra gente tiene que saber. El libro es el Diccionario de Teología. Un diccionario de teología. Vamos a ver la definición del sábado. Día de reposo. Día de reposo. Ajá. Sábado. ¿Qué día? Sábado. El nombre para el día de descanso y adoración judío. Ahí está. Pero va a decir, no, es adoración judía. No, señores. Si supuestamente Cristo era un judío, si nosotros seguimos a Cristo, Cristo era judío, ¿por qué nos siguen al día de reposo, que es el sábado? ¿Por qué lo hicieron el domingo? ¿Por qué? Porque alaban a doctrinas de hombre. Al día domingo, en inglés es Sunday, están alabando al Dios de sol. Eso de ahí proviene todo. De ahí proviene esa idolatría. Ese es un ejemplo de qué? De doctrinas de hombres, doctrinas de diablo. Por eso en la Iglesia Católica, como ustedes ven,
¿Qué es lo que levantan antes que hacen su comunión y todo eso? Es un sol. El Lo sol. lo están enseñando. Ustedes pueden ver atrás del altar de sus sacerdotes que pueden ver que todas las iglesias tienen un sol ahí. De De ahí viene exacto. esa tradición, esa Ujú. falsa tradición. Y son subtiles. Sí. Son sutiles porque nuestra gente no se pone a ver las imágenes en las iglesias. Ahora, sigue leyendo en el versículo Versículo 4, 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Ajá. prohibirán casarse. ¿Prohibirán qué? Casarse. Prohibirán casarse. Está hablando aquí de una religión que prohíbe casarse. ¿Qué religión prohíbe casarse uno? ¿Qué? ¿Cuál? La iglesia católica La Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hace la religión católica? les ¿qué? dicen a los sacerdotes que tienen que abstenerse, ¿verdad? Pero las escrituras, ¿qué dice? Que cada hombre tenga su propia esposa. Abstenerse de relaciones sexuales. Pero dame eso en Timoteo 3 y 2. Porque un hombre que quiere servir a Dios y quiere ser maestro y enseñar esta palabra, puede tener esposa. Así es. Eso es doctrina de hombre, que no se puede casar y abstenerse de las relaciones sexuales. Lee eso Primer rápidamente. Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Mm. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, El obispo sea irreprensible. Lee. marido de una sola mujer. ¿Marido qué? Marido de una sola mujer. Así era desde el principio. Marido de una sola mujer. Ese obispo, este maestro, este sacerdote puede tener una esposa. ¿Cómo dice? Lawful. Es permisible. La Biblia dice que un hombre puede estar casado y tener relaciones con su esposa y ser maestro, ser sacerdote. Pero ¿de dónde sacamos esta noción que un sacerdote no puede tener relaciones sexuales con una mujer? Eso viene de la doctrina o la religión. No viene de Dios. De espíritus engañadores. So, hermanos y hermanas, ahorita regresamos enseguida y vamos a seguir con el tema, hermanos. It's that time again. Yeah. Ya es la hora. You know, power hour. Ponle atención, class is in session. Tune in for an hour, maybe more, that's a blessing. Learn from the captains and the leadership. Flee from religion, cause them churches never teaching shit. Everything you learn for your benefit. Line upon line is a requisite. Never take a deficit. Yeah, that mean you take a loss if you stray from the way. You get the understanding if you study every day. Apply what you learn and bless when you pray. There's one interpretation, man, it's saying what it's saying. Ya viene el tiempo, entra para el templo. Aprende del maestro con talento. La Biblia es el centro, usando a Israel como instrumento. No te pierdas en doctrina como viento. Estudia y ora y aplica. Tiempo para Dios, ven, hace una cita. Escritura dinamita, morenos y hispanos israelita. Oye cómo explica Israel unido en Cristo para la vida, nunca se divida. Tune in, it's the power hour. Learn your family history, don't be a coward. Yeah, tune in, it's the power hour. I said learn your family history, don't be a coward. Yeah, you should be there. It's the power hour. The 11th hour. Tune in to your history. You know it is history. Power hour. The 11th hour. You know it is history. 11th hour. Power hour. Ok, hermanos y hermanas, estamos de regreso. Una vez más, el tema de hoy, si nuestra gente quiere religión o quiere salvación. Y estábamos en 1 Timoteo 4, hablando de qué? De la religión católica, si es de Dios y nos va a llevar a la salvación. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 3 de nuevo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Quién nos manda a abstenerse de qué? De carne, de comida. ¿Quién? Otra vez, la Iglesia Católica.
¿En qué tiempo? En el tiempo de Cuaresma. Cuaresma, ¿sí o no, Así, soldado? como habíamos leído, mire, el Señor nos dio carnes que podemos comer, el pescado, el borrego, el chivo, la vaca, todos esos animales que dividen la pezuña y que rumían. La Iglesia Católica en la Cuaresma, ¿verdad? Dicen que no se puede comer carne los viernes, que no está en ningún lado de la Biblia. ¿Qué dijo en 1 Timoteo? Que había una profecía que íbamos a apostatar de la fe y que iban a venir espíritus engañadores que nos dicen que no podemos comer comidas que el Señor hizo limpias. Pero nuestra gente tiene la mente cauterizada. Ya no quieren salir de sus modos. Las costumbres y estas tradiciones son tan, ya tienen raíz en nuestra gente. Estas raíces tan pesadas, tan fuertes en nuestra gente. Se les hace difícil salir de una religión que les enseñó sus padres, sus abuelos, sus antepadres, sus antepasados. Pero sabemos que no es nuestra cultura. Esta cultura está muy engendrada en nosotros, pero no es la cultura que nosotros teníamos originalmente desde el principio. Y ahí está la cosa oficial. Usted lo acaba de decir, que dice que costumbres y tradiciones que nuestros abuelos o antepadres nos enseñaron. Que nos dicen a nosotros, ¿cómo vas a saber tú más que mi abuelo? Claro. Pero tu abuelo no conocía la Biblia. Yo le podemos preguntar, dígame una escritura. ¿Saben? Una escritura de corazón no saben nada. Nada de lo que nos han enseñado en las iglesias, a la iglesia católica, ha sido de la Biblia. Simón. Usan la Biblia ¿para qué? Para inventar nuevas doctrinas. Claro, exacto. Dame Ezequiel 13, versículo 2. Vamos a ver. Y esto está profetizado desde el principio en los viejos profetas y también en los nuevos. Miren lo que hacen nuestros maestros hoy en día, los maestros de la Biblia. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. ¿Lee? Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Profetizan de su propio corazón. El corazón, de acuerdo a la Biblia, es su mente. De acuerdo a la Biblia, es su mente. Detén eso, dame eso rápidamente. Marcos 7:21. Para los que no saben, el corazón, el que pensamos hoy en día es el corazón que pompea sangre. Pero el corazón, de acuerdo a las Escrituras, es esto, lee. Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Salen qué? Malos pensamientos. ¿De dónde salen los pensamientos? De aquí, de la mente, del cerebro. El corazón, de acuerdo a la Biblia, es su cerebro, su mente. Ahora regrésate. Hoy en día sacan doctrinas de que vienen de la mente del hombre. No vienen de la mentalidad o del Espíritu de Dios. Lee el versículo 7 ahora. Versículo 7. Versículo 17. Versículo 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Porque ¿qué es lo que adora mucho la iglesia católica? Adoran mucho a la iglesia católica, pero a la Virgen de Guadalupe, las guadalupanas, y profetizan que la Virgen, la Madre de Dios, tiene poder y puede interceder por nosotros, puede interceder por el hombre, pero no es así. Eso está en 1 Timoteo 2 y 5 y se lo vamos a leer. Gracias a Dios, María fue usada por la gloria de Dios para manifestar a Jesucristo, pero no podemos rezarle un rosario. Y sabe que también hay algo mal con el rosario, se lo vamos a leer. Mira, lee eso. Este es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un solo mediador. Hay un solo mediador, el que está entre nosotros y ¿quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, no la Virgen María. Ruega por nosotros. ¿Está eso en el rosario, sí o no? No San Judas Tadeo. No, tampoco San Judas Tadeo. Y vamos a ver, mira, dame eso. Mateo 6. Porque en el rosario, yo sé, hermanos, sabemos muchos de nosotros. Yo estaba en la iglesia católica. Yo nací con mis padres enseñándome la religión católica. Mírenle esto. Este es el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú,
cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Está diciendo cómo tenemos que orarle. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Le? Versículo 7. Y orando, no uséis vanas Y repeticiones. orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones. Vanas repeticiones. ¿A poco el rosario no es una repetición? Un novenario. Es la misma cosa, otra y otra vez. Es como si Dios no nos pudiera escuchar la primera vez. Sigue leyendo. ¿Hay Como más? los gentiles que piensan que por su palabrería, Como los gentiles. ¿Lee? que piensan que por su palabrería Por serán, tanta repetición, ¿qué? serán oídos. Serán oídos. ¿Ustedes qué creen? Si Dios nos mandó a no orar repetidamente, diciendo las mismas cosas, ¿tú crees que Dios nos va a oír? No, no nos va a oír. Oficial, Dígame. si fueran, yo les pongo una reta. Ahí. Vayan con esta escritura, Mateo 6 y 7, y pregúntenle a su sacerdote cómo se justifican que rezan el rosario habiendo esta escritura. Y si la respuesta no sale de la Biblia, no tienen nada en qué atenerse. Todo tiene que estar basado a las escrituras y a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es ese en Mateo 18? ¿No llames a 19? A Padre, Sí. vamos ahí. Vamos a ver esto también. Mateo 19, es 19. Call no man father, no llames a Mateo 19. Vamos a agarrar otra doctrina que usa la iglesia también. Mateo 19 es versículo, ahí me tienes, ahí ya lo tengo. me tiene perdido. Está bien. Call no man father, give me that. Ok, vamos a hacer, Segunda Tesalonicenses 1 y 3, vamos a eso. Segundo Tesalonicenses 1 Y 3. Ahí está. Mateo 23 y versículo 9. Vamos Ahí está. al libro de Mateo, capítulo 23 y versículo 9. Lee. Versículo 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. No llames padre a nadie en la tierra. ¿Por qué les llaman padres, padrecitos? ¿Por qué? Si eso Cristo nos dijo que no llamen a nadie padre en la tierra. ¿Y de qué está hablando, oficial? Sí, Porque diga. no está hablando de que no le puedes decir a tu papá padre. No. O que tengas en tu- sentido a maestros que sean así, ¿verdad? Pero lo que está haciendo el título, eso de que se pongan el título de padre y que uno les tenga que llamar padre, eso es lo que está diciendo. De ahí. eso se refiere, claro, exacto. Vamos a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1 y versículo 3. ¿Ves ahí? Segundo Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ajá. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. En las iglesias de Dios. No está hablando de la religión, está hablando de las iglesias. La iglesia es el pueblo de Israel. Porque las iglesias, el pueblo de Israel, estaba regado por todas partes, por todas las naciones, por toda Europa, por todos lados. En ese tiempo estaban en Tesalonía, en Galacia, estaban en Efesios, estas tierras, y por eso estas letras, Pablo las estaba escribiendo a cada iglesia, al grupo de israelitas que estaban en esas ciudades. Ahora, sigue leyendo. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Lee? Esto es demostración del justo juicio de Dios. Estas cosas que pasamos nuestra gente son las cosas, la justicia de Dios, porque nosotros estamos pagando por las cosas que están escritas en Deuteronomio 28, que las maldiciones nos iban a alcanzar por quebrar todas las leyes de Dios, por estando en idolatría, y tenemos que sufrir nosotros hoy en día. Por eso ven a nuestra gente sufriendo todo lo que sufre uno, la opresión, la pobreza, el hambre, la angustia, todo eso. Su gobierno no siendo débil,
no teniendo al estimado al mexicano y levantando a su gente como debe de ser un gobierno. No está bendecido. ¿Por qué? Porque Dios nos impuso esa maldición. ¿Le? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, Para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Le? por el cual asimismo padecéis. Por el cual así mismo padecéis. ¿Le? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Ajá. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, Ajá. cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. So, Dios va a manifestar la venganza y destrucción a los que impusieron estas religiones. ¿Y quién fue el que impuso esta religión? Hay un hombre en la tierra, una gente, una nación en la tierra que impuso esta religión. Y no es nuestra gente latina. Nosotros no venimos con esa idea original. Oh, vamos a inventar religión católica, religión cristiana. No, todo eso viene de Esaú. El hombre blanco, el caucástico, el gabacho. Como le digan, su nombre bíblico es Esaú. De ahí viene la doctrina que nosotros amamos y adoramos tanto. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿hay más? ¿Querías decir algo? Versículo 8, leímos rápido. Yep. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Para Dios. dar, con llama de fuego, cuando regrese Cristo va a haber llama de fuego para dar retribución, para pagar ¿qué? A los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos y hermanas, de obedecer a Jesucristo, el evangelio, como está escrito. Porque si quieren atenerse a la religión, ¿qué van a tomar? Fuego. ¿Qué van a comer? De la retribución de Jesucristo. Y cuando regresemos, vamos a enseñar cómo se conoce a Cristo. Así es. Despierta, Reino Norte. Yo lloro porque mi gente está sufriendo y no tiene soluciones para salvarse. Policía en el barrio, mira cómo lo matamos. Hay que regresar a los leyes de nuestro Dios para salvar. Primero reconocer lo malo, respétate que ya no peca más, y cambia su mente, guardar la ley, es la única forma de salvación. Salvación, quieren salvación, yeah. Salvación, quieren salvación, oh, oh. Salvación, quieren salvación, yeah. Salvación, quieren salvación, oh, oh. Somos israelitas, verdad explotando como dinamita, pero yo soy eframita. Pero vamos a alabar a Dios, pero no con la voz, sino con acción. Ya sabemos que no podemos salvarnos sin la ley. Escucha mis palabras, no seas tonta como buey. Sal de mentira y no pierdas tu vida. Dios es amor, pero también es ira. Hispano, latino es fábula. 12 tribus de Israel, vamos ya. Representar nuestra gerencia, sabio con prudencia, verdadera creencia. Salvación, quieren salvación, yeah. Salvación, quieren salvación, oh, oh. Salvación, quieren salvación, yeah. Salvación, quieren salvación, oh, oh. Jesucristo no es un gringo, te dieron mala imagen. El enemigo Esaú vive como salvaje, acostumbrado a la mentira, te hablan con boca suave. No hay comida para el que no trabaje, igual ya no hay vida para el que no se arrepiente y vuelva al Padre. Igual de todos los mandamientos, esa es la clave. Tírate a la calle, enseñale a la gente la verdad. Como resistía a Satanás, vivía como sucio esperando la palabra que me lave. De ropa
ropa sucia tengo un nuevo traje. El día viene que me voy cuando me salve. Te fuiste como un bulto, dejaste el equipaje. Salvación, quieren salvación, yeah. Salvación, quieren salvación, oh, oh. Salvación, quieren salvación, yeah. Salvación. Ok, estamos de regreso, hermanos y hermanas. Estamos aquí en Sabiduría de Salomón, capítulo 16, versículo 6. A lo que les sacamos del principio, tenemos un celo de Dios, pero no según la ciencia, la doctrina de la Biblia. Miren, esta es la razón por qué. Mírale. Este es el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 16, versículo 6. Ajá. Porque ellos fueron turbados por corta temporada. Fuimos turbados por corta temporada. Por un tiempo estábamos cegados de la doctrina de Dios. Por un tiempo nosotros no sabíamos lo que estaba escrito en la Biblia. No sabíamos qué hacíamos, qué hacer, quiénes somos. No sabíamos nada de eso por un tiempo. ¿Por qué? Lee. Para que ellos puedan ser amonestados. Porque teníamos que ser amonestados. Dios nos estaba castigando y nos está castigando. Y nos quitó la palabra por un tiempo, ¿le? Teniendo una vista de salvación. Teniendo una vista de salvación, un celo de Dios, sabemos que hay salvación, pero no conforme a la doctrina, ¿le? Para ponerlos en el recuerdo del mandamiento de tu ley. Para ponernos ¿en qué? En el recuerdo del mandamiento de tu ley. Por eso, Cristo vino para recordarnos y enseñarnos las leyes de Dios. ¿Hay más? No, está bien. Es todo. Hermanos y hermanas, por eso vino Cristo a introducirnos a las leyes de Dios y darnos la adopción a nosotros que nos llaman gentiles, pero en verdad somos israelitas del reino del norte, y ese es otro tema para otra clase. Ahora, ¿en dónde vamos? Regresamos a 1 Tesalonicenses 1 y 8. Lees otra vez el versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, Ajá. ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo es que lo conocemos? Porque nuestra gente dice que conocen a Dios, pero tienen un crucifijo colgado en sus iglesias, en sus casas. Una foto de César Borgia que le dicen Jesucristo hoy en día del Sagrado Corazón. Ese no es Dios, ese no es Cristo, hermanos. Porque la Biblia dice que Cristo es negro, es moreno. Así es. Con pelo blanco, canoso, con pelo como lana, textura de lana. Saquen a Jesucristo de esas imágenes. Eso no es así, hermanos. ¿Qué tenemos? 1 Juan, miren, dice que nuestra gente conoce a Dios, pero miren lo que dice Dios de conocerlo. 1 Juan capítulo 2 versículo 3. Lee. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios. ¿Lee? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. ¿Lee? El que dice, yo le conozco. El que guarda los mandamientos de Dios, él conoce a Dios y a Jesucristo. La pregunta para ustedes, ¿conocen a Dios? ¿Guardan sus mandamientos o guardan la religión? ¿Lee? El que dice, yo le conozco, Ajá. y no guarda sus mandamientos. El que dice, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, yo voy a la iglesia, cada domingo me persino. Yo apenas fui el miércoles a tomar ceniza, pero la ceniza nunca nos mandó Dios a guardar el miércoles de ceniza, ¿lee? El tal es mentiroso. ¿El tal es qué? Mentiroso. ¿Nosotros dijimos que es mentiroso uno? ¿O quién dijo? ¿Lee? Y la verdad no está en Y él. la verdad no está en él. Nosotros no estamos llamándoles mentirosos. Dios dice que son mentirosos. Si dicen que conocen a Dios y van a la iglesia, no lo conocen, sino están guardando sus mandamientos. Pero guardan mandamientos de hombres. Ustedes pónganse a pensar. Ahí lo vamos a poner en la mesa. Ahí lo dejamos. Ya si ustedes quieren aceptarlo o no, ya están ustedes. Pero usen la Biblia, lean. Ustedes hagan su investigación. No lo tomen por nuestra boca. Ustedes hagan la investigación. Si ustedes en verdad conocen a Dios, lean su palabra.
¿Hay más? Estudien, no, ahí está. Dame eso en Isaías 34:16. Rápidamente. Dame esto. Mira lo que dice la Biblia. Lee. Este es el libro de Isaías, capítulo 34. Es más, dame eso en Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1 y 3. Este es el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Ajá. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado, bendito sea el que hace ¿qué? Bienaventurado el que El lee. que lee la palabra. Lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y los que oyen las palabras de esta profecía, les estamos leyendo la Biblia. Bienaventurado el que escucha lo que estamos leyendo. Lee. Y guardan las cosas en ella escritas. Y tienen que guardar las cosas que en ellas están escritas. ¿Lee? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Cristo está por regresar, hermanos y hermanas, y no dejen que Cristo regrese y los encuentre en su pecado. Déjenles doy un ejemplo oficial. Ajá. Dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Por ejemplo, la Biblia, ¿cómo va a ser uno bendecido? Si uno no sabe y lee, no sabe que, por ejemplo, uno no debe de comer carne de puerco, Claro. no va a ser bendecido, va a ser ¿qué? Maldecido. ¿Con Maldecido. qué? Con enfermedad, Ujú. con alta presión, con gota, con esas enfermedades que vienen a través de ¿qué? De quebrar la ley de Dios. Ujú. Por eso es que si uno sabe y lee que no debe comer carne de puerco, va a ser bendecido porque no va a ser maldecido. Muy fácil para entender. Agarra eso en Isaías. Al fin y al cabo, Cristo no te va a salvar con ese hocico lleno de carnitas, de tacos del pastor. Cristo, mira lo que les va a hacer si siguen comiendo su... Y mira, en Zacatecas comen el ratón. Y en México les gusta comer el ratón. El ratón tampoco es la comida que Dios nos dio para comer. Mírale eso. 16, empezamos de ahí. 15. Isaías 66 16. y 16. Ajá. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Ajá. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Eso es lo que va a venir. Cuando regrese Cristo, va a venir con muerte, a matar, a juzgar. ¿Lee? Los que se santifican. ¿A quién va a matar? ¿Los qué? A los que se santifican. Ajá. Y los que se purifican en los huertos. En las iglesias que se purifican en sus iglesias, ¿haciendo qué? Unos tras otros. Ajá. Los que comen carne de cerdo. ¿Los que comen qué? Carne de cerdo. O sea que déjenle el buche, dejen sus carnitas, porque Cristo los va a matar si comen qué. Carne de cerdo. ¿Qué más? Y abominación. Y abominación, todo lo abominable, sus mariscos, sus langostas, sus ostiones. ¿Lee? Y ratón. Y ratón. ¿Lee? Juntamente serán talados, dice Jehová. Juntamente serán talados. Van a morir. Sí, Cristo los va a matar. ¿Por qué? Por comer cosa abominable. Crean o no. Es importante, por eso es importante leer, para que no sean maldecidos. Ahora, regrésate. Vamos a Mateo 19:16. Mateo 19:16. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar el reino de Dios? Lee. Este es el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Ajá. Entonces vino uno y le dijo, Mm. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haremos para tener la vida eterna? Lee. Él le dijo, Ujú. ¿por qué me llamas bueno? Ujú. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieren entrar a la vida eterna, quieren salvación, ¿qué dijo? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Guarden los mandamientos de Dios. Es importante. Dame eso en Romanos 12:2. ¿Sabes qué? 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22 y 23. Tenemos que reformarnos. Tenemos que hacer que guardar las leyes de Dios si queremos entrar al reino. Pero primero eso tenemos que hacer. Mírale. Este es el libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ajá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Tenemos que obedecer, y para ser purificados tenemos que obedecer la verdad. ¿Qué es la verdad que leímos? Los mandamientos de Dios. Mediante el Espíritu. Ajá. Para el amor fraternal no fingido. ¿Lee? Amaos unos a otros extrañablemente de corazón. 1 Pedro 1:22. Sí. ¿Lee? Amaos unos a otros Ajá. entrañablemente de corazón puro. ¿Lee?
siendo renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos. Siendo renacidos, No de simiente corruptible, Ajá. sino de incorruptible. no de simiente corrompible, que es su religión, ¿le? Por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? Por la palabra Por la palabra de Dios, no por doctrinas de hombre, ¿le? que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre, porque estas palabras que están escritas son vivientes, están pasando a ser a la luz. Todo esto que está escrito ahorita está sucediendo, ahorita lo están escuchando. El levantamiento de las 12 tribus de Israel, que son ustedes morenos, hispanos, nativos, indios, eso está sucediendo ahorita, regresando a nuestra nacionalidad, identidad y el arrepentimiento bajo las leyes de Dios, conociendo que Cristo es negro. Esto es viviente, esto está sucediendo frente a sus ojos, créanlo o no, no dejen que pase. Ahora, dame Mateo 18:3, porque Dios dice esto, que si uno, porque como les dije, tienen la mente cauterizada, gracias a Dios pude salirme de la iglesia, pero muchos de ustedes no van a poder dejar su religión. Mírale. Este es el libro de Mateo, capítulo 18 y versículo 3. Ajá. Y dijo, de cierto os digo, Ajá. que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no volveréis de ser como niños, no entrarás al reino de Dios. Se tiene que humillar uno. Uno tiene que humillarse. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. No puedes entrar si no te humillas y reformas tu mente y cambias tu vida. Eso tiene, ¿qué toma? Acción. Acción. Si comías comida abominable, déjalo de hacer. Si tú tenías relaciones hombre o mujer con hombres y mujeres fuera del matrimonio, teniendo novias, novios, eso déjalo de hacer. Si tú cometes adulterio, robas o te gustan las drogas, te gusta vender drogas, déjalo de hacer. Si tú vas a la iglesia el domingo, a la iglesia católica, nomás déjalo de hacer y vete, regrésate a la palabra de Dios como está escrito. Y como dice aquí, lo dice por una razón, Right. que vuelvamos como niños. Ujú. ¿Por qué? Como gente ya mayores, tenemos nuestros padres, nuestros Así abuelos, es. que nosotros, los hombres que ven delante de usted, tratamos de enseñarle a nuestros padres, ¿verdad? Pero ellos que se atienen al conocimiento que ya tienen de Dios, Exacto. que conocieron de sus padres y de sus abuelos. Así es. Uno tiene que regresar como niño y empezar de nuevo y no creer que ya sabemos algo. Así es. Put up pon las redes sociales. Ya vamos a cerrar, hermanos. Gracias a Dios pudimos, aunque sea, tomaron algo de esto, hermanos. No crean que odiamos a nuestra gente. Nos los amamos, por eso estamos aquí. Al propósito. sí. Pues, al contrario. Dame eso. Vayan, síganos y únanse por favor a IUIC México. El sitio es iuic.mexico a israelunite.org. Ese es nuestro correo electrónico. ¿Alguna pregunta? Manden. El Booster Club. El booster, este es el grupo de apoyo, nos pueden ayudar para poder seguir mandando a los profetas a diferentes países, a su país, y para que aprendan más del evangelio verdadero de Cristo. Vayan a PayPal y ayúdenos. Ahí está nuestro correo electrónico. Ahí está, miren, iuic.f fundraising. Y ahí nos pueden ayudar, pueden ir a mandar dinero para que puedan ayudar a los profetas a salir a enseñar. Así es, hermanos. Gracias a Dios. Clubhouse. Al Clubhouse. Hay un grupo que se llama Humo Bíblico en la aplicación de Clubhouse. Ahí pueden ir y casi todos los días. Sí, todos hay los días. diferentes clases en español Sí. para que aprendan los diferentes temas. Así es, Eclesiásticos, capítulo 12, versículo 2. Yo lo voy a leer. Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 12. Ahora, hijo mío, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos y hermanos, y con esto los dejamos a todos ustedes. Si Dios quiere, hasta la próxima.
de aquí de Los Ángeles decimos Shalom, Altísimo de Cristo los bendiga a ustedes en México y por toda la radio escucha, por todos lados que nos vean, hermanos. Shalom, Altísimo de Cristo los bendiga. Shalom, hermanos.